Hola, hoy revisaremos sobre el examen físico de la glándula tiroides. Primero debemos saber un poquito sobre la anatomía de esta glándula. Se ubica en la región anterior del cuello a nivel de la línea media, inferior a la membrana cricotiroidea y medial al paquete vasculo nervioso y músculo esternocleidomastoideo. Es un órgano encapsulado, bilobulado, que consta de dos lóbulos laterales conectados por un istmo que pasa a nivel del segundo o tercer cartílago traqueal y ocasionalmente, de forma inconstante alrededor del 40% de la población, se puede encontrar un lóbulo piramidal. Respecto de la embriología de esta glándula, debemos saber que alrededor de la cuarta semana de gestación comienza su proliferación a partir de epitelio del piso de la faringe, lo que corresponde a endodermo. Desde allí, como se muestra en la imagen, inicia un descenso a través de lo que conocemos como conducto tirogloso, para finalmente alrededor de la séptima semana de gestación ubicarse en el cuello en su posición definitiva delante de la tráquea. Sin embargo, aún no es funcional, ya que recién alrededor de la décima a duodécima semana de gestación comienzan a existir folículos tiroideos con actividad funcional. Y tenemos que saber que este folículo tiroideo es la unidad funcional de la glándula, ya que a partir de él se sintetizan las hormonas tiroideas en un proceso resumido en pantalla que inicia con la síntesis de tiroglobulina y la absorción de yoduro, ¿cierto? Que difunden y se secretan al interior del folículo y posteriormente a través de enzimas como la TPO se producen procesos moleculares como oxidación, yodación, posterior acoplamiento de las hormonas tiroideas y su almacenamiento, y finalmente mediante la estimulación, por ejemplo, de receptores TSH, estas hormonas se endocitan de vuelta a la célula, ya sea por vía lisosomal o por vía transepitelial, ¿cierto? Para posteriormente liberarse al torrente sanguíneo. Es importante saber que desde el folículo tiroideo se libera principalmente hormona T4 en mayor cantidad que T3. La producción de estas hormonas tiroideas está regulada mediante el eje hipotálamo-hipófisis tiroides mediante retroalimentación negativa, es decir, que las hormonas tiroideas inhiben la producción a nivel de receptores en hipotálamo y adenohipófisis. Las hormonas tiroideas que son liberadas a sangre tienen acción en las distintas células a través de receptores nucleares. T3 tiene mucha mayor actividad biológica o efecto más que la hormona tiroidea T4, a pesar de que esta última se secreta en gran cantidad. Debemos saber que a nivel periférico en los tejidos hay conversión de T4 a T3, por lo tanto T4 actúa como un reservorio de hormonas en sangre, transformándose en la periferia a T3 para ejercer su mayor actividad biológica. Cuando estas hormonas tienen sus acciones a través de los receptores nucleares, es que desencadenan múltiples efectos y funciones en diferentes sistemas, a nivel del metabolismo, la temperatura corporal, crecimiento y desarrollo óseo y maduración del sistema nervioso central, entre otros múltiples efectos. Cuando nosotros consideramos que debemos hacer un examen dirigido a la tiroides, vamos a encontrarnos con diferentes motivos de consulta, ya sean síntomas de hipotiroidismo, de hipertiroidismo o de masas a nivel cervical. Desde la semiología enfrentaremos a estos pacientes dentro de lo que denominamos síndromes tiroideos. En primer lugar, el hipotiroidismo, como la incapacidad de la glándula para producir hormonas tiroideas, que es mucho más frecuente que el hipertiroidismo. La tirotoxicosis y el hipertiroidismo, que muchas veces son términos utilizados de forma indiscriminada. La tirotoxicosis corresponde al aumento de las hormonas tiroideas, mientras que el hipertiroidismo es el aumento de hormonas tiroideas o tirotoxicosis que tiene origen en la glándula tiroides. El bocio corresponde al aumento de tamaño de la glándula y puede ser difuso o nodular, acompañándose de un nivel adecuado de hormonas, es decir, eutiroideo, o con algún problema a nivel hormonal, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Finalmente, el nódulo tiroideo es una variante del bocio, ¿cierto? Que corresponde a un aumento del tamaño focal de la glándula tiroides, que puede ser uninodular o multinodular, también eutiroideo o no. Este es un resumen de lo que conocemos como los síndromes tiroideos, ya que vemos que cada uno puede tener diferentes causas, diferentes clínicas y laboratorios, que no son motivo de esta presentación y que se detallarán en un video más adelante.
Un motivo de consulta que sí abordaremos en esta presentación es el bocio. Pero cuando un paciente llega diciendo que tiene una masa cervical, nosotros no sabemos a priori si se trata de un problema de la glándula tiroides o no, por lo que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las diferentes patologías que se observan en pantalla. Esto lo podemos enmarcar principalmente en lo que denominamos masa cervical, en donde debemos tener dos factores principales a considerar, además del resto de la anamnesis y examen físico. Estos factores son la edad del paciente y la localización anatómica, ya que respecto a la edad, en pacientes pediátricos las principales causas de masa cervical van a ser congénitas, ya sea relacionadas a la tiroides o no. En pacientes jóvenes y adultos vamos a tener patología inflamatoria, que podría ser infecciosa o no, y en pacientes más mayores descartar principalmente lo neoplásico, en especial aquello maligno. Respecto a la localización anatómica, podemos tener masas cervicales en línea media, en triángulo anterior y triángulo posterior. Aquellas relacionadas a la línea media van a ser las que van a tener más probabilidad de tratarse de patología tiroidea, como por ejemplo una patología congénita que se denomina el quiste tiroidoso. Pero además hay otras, como por ejemplo el nódulo tiroideo, que podría estar en línea media y triángulo anterior, y obviamente hacer el diagnóstico diferencial con el resto de patologías. Para hacer este diagnóstico diferencial tenemos la anamnesis en primer lugar, donde en la próxima tenemos que entender los datos generales que tiene el paciente, el sexo, la edad y la geografía. Se ha visto que en sexo femenino hay mayor patología como nódulos tiroideos, hipotiroidismo y bocio. Y respecto a la geografía, en regiones con mayor deficiencia de yodo endémico hay mayor cantidad de bocio. La edad ya vimos por qué era importante. Hay que indagar en el motivo de consulta y su temporalidad, como siempre, y ver qué síntomas asociados tenemos, destacando aquellos síntomas relacionados a hipotiroidismo e hipertiroidismo. Pero además tenemos que tener en consideración la existencia o no de síntomas compresivos locales, debido a la masa cervical o patología tiroidea que podríamos tener en cuello, disfagia, sensación de masa, disnea, disfonía, entre otros. De la anamnesis remota, es importante saber los antecedentes médicos, por ejemplo, que la persona tenga una enfermedad tiroidea previa, hipo o hipertiroidismo, patologías autoinmunes que se relacionan con causas de enfermedades tiroideas, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad celíaca, enfermedad de Addison, vitiligio, hepatitis autoinmune. El antecedente de radiación también aporta, ya que algunas neoplasias tiroideas podrían tener este antecedente relevante, y condiciones como el síndrome de Down o el síndrome de Turner. De los antecedentes perinatales, esto es útil en el paciente pediátrico. En los antecedentes familiares también importan las patologías autoinmunes de enfermedades de tiroides y neoplasias. Y quirúrgicos, por ejemplo, no vamos a buscar una glándula tiroidea completa al examen físico si es que tenemos el antecedente de una tiroidectomía. Y por ejemplo, el antecedente de una neoplasia previa operada también nos aumenta el riesgo de tener otra neoplasia. Siempre buscar fármacos y alergias y entre otros antecedentes. El examen físico siempre debe ser completo. Los signos vitales podrían estar alterados en contexto de patología de la tiroides como hipo o hipertiroidismo. El examen físico general podrían haber indicios que también nos hagan énfasis en una u otra de estas patologías, y dirigidamente podríamos evaluar lo oftalmológico, cardiovascular y neurológico, pero consideran que este video se basa principalmente en lo que es el examen cervical y de la tiroides. Estas imágenes nos ayudan a ver que el examen de la tiroides va mucho más allá de solo examinar la glándula, ya que de entrada podemos ver a un paciente si está más agitado, si está más ansioso en el contexto de hipertiroidismo, si por ejemplo ha perdido la cola de la ceja en contexto de hipotiroidismo, si por ejemplo tiene patología ocular, ¿ya? Por ejemplo retracción palpebral, exoftalmo, que sería con este globo ocular más salido hacia adelante, o restricción de alguno de los movimientos del ojo con patología de la oculomotilidad, que pueden estar en contexto de enfermedad tiroidea, en especial una mucho más asociada como la enfermedad de Graves, una causa de hipertiroidismo. Respecto de las manos, ¿cierto? Las manos nos podrían hablar de una piel seca, como en hipotiroidismo, de eritema palmar, ¿cierto?
o una piel más sudorosa en caso de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, que también asocia acropaquia, el pulso y el ritmo, ¿cierto? Como que podría estar aumentado en hipertiroidismo o disminuido en hipotiroidismo, la presencia de fibrilación auricular asociada a hipertiroidismo, especialmente en pacientes mayores. También aquí pues, se podría medir la presión, donde tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo nos pueden dar hipertensión. También se podría evaluar el temblor, ya que el hipertiroidismo asocia a un temblor periférico, la presencia de reflejos, ya que una relajación retardada, ¿cierto? O hiporreflexia se ha asociado al hipotiroidismo. Ver los miembros inferiores, ya que podemos tener en contexto de enfermedad de Graves una causa de hipertiroidismo, ¿cierto? Este edema duro, mixedematoso, en piel de naranja, en la región anterior de la tibia. Y también en contexto de patología tiroidea podemos tener miopatía proximal, pidiéndole al paciente que se levante de la silla para evaluar la debilidad muscular. Otra maniobra que podemos hacer en el contexto de esta presentación es la que se observa en pantalla. ¿Qué tienen en común estos 4 pacientes? Es que tienen el signo de Pemberton positivo. Al elevar los brazos, la coloración y plétora, congestión o como se quiera leer de su cara, cambia. Este signo de Pemberton, también denominado como maniobra de Marañón, corresponde a una plétora facial ocasionada por la compresión de la vasculatura a nivel del opérculo torácico cuando se elevan los miembros superiores. Tiene un alto valor semiológico teniendo en cuenta la condición patológica subyacente, ya que puede estar presente en diferentes causas. Como se observa hacia inferior, hay causas relacionadas con neoplasias, benignas o malignas, hay causas vasculares, entre otras. Entre las causas neoplásicas benignas destaca el bocio, que estamos hablando ya de un bocio de gran tamaño, intratorácico o multinodular o retroesternal, pero también considerar que hay causas malignas como los linfomas, tumor de Pankós, timomas, teratomas, cáncer de tiroides, entre otros. Y recién, luego de todo lo anterior, podemos hacer el examen físico de la glándula tiroides. Iniciamos con la inspección, que se tiene que hacer en la posición neutral si es que vemos alguna simetría o masa. También podemos pedirle al paciente que realice extensión cervical y también que trague, ya sea con un vaso de agua o no, ya que debemos saber que la glándula tiroides se ubica en línea media y asciende al tragar. Si es que nosotros viéramos un quiste en línea media en un paciente pediátrico que asciende al protruir la lengua, otra alternativa que podemos hacer simplemente a la inspección, lo primero que tenemos que sospechar es que se trate de un quiste tiroidoso, que es una patología congénita de la glándula tiroides por falla del conducto tiroidoso en el trayecto de su descenso durante el periodo embriológico. Se ubica este quiste en línea media en el 80% de los casos en localización supraioidea. Es común en preescolares y puede ser asintomático o inflamarse luego de una infección de vía aérea alta y, como mencionamos, se mueve al deglutir y clásicamente asciende al protruir la lengua. El siguiente paso de la semiología o examen de la glándula tiroides corresponde en la palpación. Para hacer la palpación, ¿cierto? Podemos tener distintas maniobras. Estas maniobras que se ven en pantalla tienen epónimos que no son necesarios de saber, pero que corresponden a alternativas para evaluar la glándula tiroides. La maniobra de Kervain, ¿cierto? Se palpa por posterior al paciente con ambas manos. La maniobra de Lahey desde anterior utilizando ambas manos. Y la maniobra de Crillet desde anterior con una sola mano por cada lóbulo. Es importante saber que estas son alternativas, ya que no hay ningún método o maniobra para palpar la tiroides que, según la evidencia, haya demostrado ser mejor que otro y por lo tanto depende del examinador o examinadora cuál método le parece más cómodo. Entonces, ¿cómo palpamos la tiroides? Primero debemos localizarla. Debemos palpar a nivel del cuello en línea media, donde lo que más va a destacar, más proximal, va a ser el cartílago tiroideo
inferior a este va a estar la membrana cricotiroidea y mucho más inferior los anillos tarquiales. Debajo de la membrana cricotiroidea es que nosotros podemos percibir a la glándula tiroides, pudiendo utilizar ambas manos en los distintos métodos que revisamos para palpar cada lóbulo, y también pudiendo utilizar una mano para sujetar un lóbulo y la otra para palpar con mayor afinidad en caso de requerirlo. Respecto a la percusión, esta no tiene un gran rol en el examen de la glándula tiroides. Solo podría ser útil, y en algunas partes descrito, la percusión a nivel del manubrio y cuerpo external, ya que una matidez retroexternal podría hablarnos de un bocio extendido hacia nivel intratorácico. El siguiente paso de la semiología o examen de la glándula tiroides es la auscultación. Esta auscultación cobra más relevancia en sospecha o contexto de hipertiroidismo, ya que una de sus principales causas, que es la enfermedad de Graves, cursa con una glándula hipervascularizada, que esto en la clínica se podría traducir en un soplo auscultado principalmente con la campana del fonendoscopio o estetoscopio. Para esto es útil solicitar al paciente una pausa respiratoria de algunos segundos, de tal forma de aislar el sonido del posible soplo del sonido del paso del aire que ocurre a nivel de la tráquea. Todo examen de tiroides debe finalizar con la búsqueda de linfonodos y o adenopatías locales. Debemos saber que es frecuente el hallazgo de adenopatías gomosas y móviles en el contexto pediátrico, especialmente en los grupos 2A y 2B del cuello, que tienen que ser interpretadas como benignas o en contexto de un proceso infeccioso pasajero. Por otra parte, debemos sospechar neoplasia tiroidea cuando tengamos adenopatías persistentes, grandes y firmes en el resto de los grupos 3, 4 y 5. Pero si una adenopatía es sospechosa, debemos considerarla como tal independiente de su ubicación. Finalmente, considerar que el cáncer de tiroides más frecuente en niños y adultos es el carcinoma del tipo papilar, el cual se disemina vía linfática principalmente, y por lo tanto debemos tener en cuenta, como mencionamos al inicio, que todo examen de tiroides debe finalizar con la búsqueda de adenopatías. ¿Cuáles van a ser los hallazgos sugerentes de malignidad? Cuando tengamos antecedente personal o familiar de cáncer tiroideo, cuando tengamos antecedente de radiación, cuando encontremos un nódulo tiroideo o adenopatía que tenga crecimiento rápido, consistencia dura, no móvil o adherido a planos profundos y síntomas compresivos intensos. Además, persistencia de adenopatías asociadas, ¿cierto? Especialmente si tienen estas sugerencias de malignidad que mencionamos, y en las edades extremas de la vida, como menores a 20 años y mayores de 70 años. Algunas palabras sobre el bocio. Este corresponde a un aumento del tamaño de la glándula tiroides, que puede aparecer en contexto de hipo o hipertiroidismo, pero también y en su mayoría en contexto eutiroideo. Este puede ser nodular, ¿cierto? Que en general corresponde a un capítulo aparte, denominado nódulo tiroideo, o difuso. Y este último, el bocio difuso, ha sido principalmente descrito en enfermedad de Graves, la principal causa de hipertiroidismo, como también en la tiroiditis de Hashimoto, la principal causa de hipotiroidismo, también denominada tiroiditis autoinmune, y considerar que estas estadísticas de principales causas son en países en desarrollo o vías de desarrollo. También considerar que existen pseudobocios, que corresponden a grasa, a patología congénita, inflamatoria o neoplasias, y por lo tanto aquí tenemos que hacer un examen físico dirigido a la tiroides, como mencionamos, siendo útil la maniobra de solicitar tragar y sacar la lengua, ya que la glándula tiroides se modifica con estas maniobras. Algunos datos corresponden a que el bocio es el signo más frecuente en el contexto de examen físico de hipotiroidismo adquirido en pediatría, y por otra parte, que la presencia de bocio asocia un aumento del riesgo de que tengamos un hipotiroidismo subclínico y que convierta a hipotiroidismo clínico. En 1994, la Organización Mundial de la Salud realizó una clasificación del bocio, donde el grado 0, ¿cierto?, corresponde a una tiroides no palpable ni visible y que por lo tanto no es bocio. El grado 1, ¿cierto?, que corresponde a una tiroides palpable,
pero que no es visible con el cuello en posición normal y que podría ser o no visible a la extensión. El grado 2 corresponde a la tiroides visible con el cuello en posición normal. Y el grado 3, que en algunas partes se agrega y en otras no, en donde tenemos una tiroides de gran tamaño que es visible a la distancia. ¿Cuáles son los mecanismos de bocio? Principalmente tenemos tres. Primero, que se incremente o aumente la secreción de TSH, que actuaría en los receptores como un factor de crecimiento, como ocurre en hipotiroidismo. Otro mecanismo es la activación de los receptores de TSH, que resulta también en hiperplasia tiroidea, y esto puede verse ya sea en problemas del receptor, ¿cierto? O cuando se generan anticuerpos contra el receptor, como en la enfermedad de Graves. Y el tercer mecanismo, ¿cierto? Tenemos cuando hay un proceso independiente de TSH, es decir, independiente de estimulación del eje, como ocurre cuando hay inflamación local de la glándula, por ejemplo en tiroiditis, en tumores o enfermedades infiltrativas. Algo de evidencia sobre bocio que se resume en esta tabla, que se resume aún más y en español, sabiendo que la probabilidad de pesquisar un bocio, ¿cierto?, se afecta por múltiples variables: sexo, geografía y tamaño corporal. Y tenemos que considerar la búsqueda dirigida de bocio cuando tengamos antecedentes o clínica de hipo o hipertiroidismo, en niñas en áreas con déficit de yodo endémico, durante el embarazo y la lactancia, ya que las hormonas tiroideas son fundamentales en el proceso de maduración del sistema nervioso central del embrión y feto, en personas mayores, exposición previa a radiación y personas con síndrome de Down. Un poquito más sobre evidencia, por ejemplo, en este estudio nos mencionan que cuando palpamos la glándula tiroides podríamos comparar el tamaño del lóbulo tiroideo con el tamaño de la falange distal del pulgar del paciente, ya que un lóbulo tiroideo más grande que la falange distal del pulgar del paciente aumenta la probabilidad de bocio, y se podría considerar aumentado de tamaño a la palpación simplemente con el examen físico, aunque también tenemos que considerar que existen falsos positivos. Este hallazgo, como muestran al lado las gráficas, parece ser más significativo en contexto de embarazo. Respecto al nódulo tiroideo, este corresponde a un aumento del tamaño focal en la glándula tiroidea, que se detecta ya sea mediante la palpación o imagenología como la ecografía. Puede ser palpable o no palpable, y uninodular o multinodular. Respecto a la epidemiología, se ha visto que los nódulos tiroideos aumentan con la edad y en el sexo femenino, la mayoría siendo benignos y asintomáticos. Solo malignos en el 5 a 10% de todos los casos, que son muy frecuentes y mucho más frecuentes a medida que aumenta la edad y en población de sexo femenino. Respecto a la clínica, como mencionamos, la mayoría son asintomáticos y pueden hacer un hallazgo incidental en el examen físico o en imágenes. Si tuviera síntomas, el nódulo tiroideo podrían ser, en contexto de lo que vimos delante, de alteraciones de las hormonas tiroideas, que es menos frecuente, y también podría ser, dependiendo del tamaño, síntomas compresivos locales, como sensación de masa, disfagia, disfonía, raramente con dolor. Cada nódulo debe ser evaluado de forma individual al examen físico para determinar la probabilidad de que tenga riesgo de neoplasia o no, ya que la existencia de múltiples nódulos, que en contexto de múltiples nódulos, el hecho de encontrar un nódulo benigno no significa que el de al lado lo sea. Y respecto a la etiología, como mencionamos, ¿cierto?, 90-95% son benignos en contexto de patología como tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, enfermedad de Graves, patología inflamatoria. Y solo la mínima parte, el 5-10%, ¿cierto?, esta estadística que es chilena, corresponden a cáncer de tiroides, principalmente del tipo papilar, que es el más frecuente, seguido de otros tipos de cánceres de tiroides. Considerar que todo lo que hemos hablado en esta presentación, que solo aborda el examen físico de tiroides, con énfasis en bocio y nódulo tiroideo, debe ser complementado con la patología, por ejemplo, hipo o hipertiroidismo, que corresponde a otro video, y con el laboratorio e imagenología que tendremos disponible, ya que con el laboratorio nos podríamos acercar a diferentes síndromes clínicos y patologías que se observan en pantalla y que no son motivo de esta presentación.
Esperando que les haya gustado este video, muchas gracias por escuchar.